Y continuamos con la segunda parte de esta enseñanza que le hemos titulado ¿Cómo funciona la iglesia? De acuerdo a las Escrituras. Y estamos justamente en las Escrituras. El hecho de que no experimentemos o que no hayamos experimentado esto que está acá no significa que esto no sea verdad. Como dije en la primera enseñanza, una mentira es una mentira aunque todos la crean, y una verdad es una verdad aunque nadie la crea. Y está escrito en la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quiero leer lo que está escrito en San Juan, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que Él no nos iba a dejar huérfanos. Eso lo dijo bien claramente. Y en el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que para aquellos que dicen que el Espíritu Santo no predice o no dice cosas del futuro, están bien equivocados. Hemos dado ejemplos como Agabo, por el Espíritu Santo dijo que iba a venir una gran hambre en toda la tierra habitada, y vino en los días de Claudio. Vimos ahí que los discípulos le decían en diferentes ciudades por palabra profética o por el espíritu de la profecía, que es lo que yo llamo el testimonio de Jesucristo, que iba a tener prisiones y encarcelamientos, y como todos lo saben, Pablo también fue sacrificado. Y entonces aquí vemos una clave. El Señor Jesucristo dijo que el que quiera conocer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y que debemos prestar atención, porque dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Por eso el Señor dijo acá que el Espíritu de Él, el Espíritu Santo, no hablará por su propia cuenta. O sea que si un espíritu, quien quiera que sea, y por si acaso los espíritus hablan a través de las personas. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Juan, probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo vamos a probarlos? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. O sea que esa es la forma de probar los espíritus, escuchando lo que hablan las personas. Y si las personas están hablando, contradiciendo lo que está escrito, entonces ese no es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no habla lo que sea, habla su propia palabra. Por eso que es importantísimo que seamos como los discípulos de Berea, que tengamos un espíritu humano noble para que escudriñemos si lo que se nos está enseñando es así. Entonces tú que estás sentado en las bancas de las iglesias, entre comillas, cada domingo, no te tragues todo lo que te dicen, escudriña la Biblia si lo que está hablando esa persona es conforme a las Escrituras, y para eso tú necesariamente tienes que estar, como dice la palabra, día y noche meditarás en él para que así hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Está escrito en Deuteronomio que las palabras están puestas allí y las meditaremos, hablaremos cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, en el camino las repetiremos a nuestros hijos, etc. Esta es nuestra vida. Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra es nuestra vida. Esta la palabra es lo único que tenemos para alumbrar el camino por donde caminamos, porque este mundo, todo el mundo está bajo el maligno, como está escrito en 1 Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno, y no solo espiritualmente hablando, sino literalmente. Los medios de comunicación, toda la prensa asociada, todas las películas, la televisión, los libros, la enciclopedia, todo está corrompido, todo está bajo el maligno. El Señor lo dijo y es verdad. Para aquellos que me conocen, ya saben. Para aquellos que no creen en Dios, a ellos les digo la verdad. Jesucristo es Dios y la tierra es una planicie bendita y total que está en un círculo que es la Antártica, que contiene los mares. Ahora, no me importa en absoluto si me discuten o no creen eso, pero si alguno tiene un espíritu humilde, se lo puedo probar por las Escrituras y también con la verdadera ciencia. Como ya lo hemos dicho, la verdadera ciencia es aquella que cualquiera puede experimentar, probar,
hacer experimentos, repetirlos, observarlos, hacer un análisis y llegar a conclusiones. Eso es la ciencia. Y de esa manera también les puedo probar que la tierra es como Dios dice. Entonces estamos continuando en esta segunda parte, cómo funciona la iglesia de acuerdo a las Escrituras, y estamos diciendo que el Señor dijo que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad, porque no va a hablar por su propia cuenta. Repito, si un hombre está hablando por su propia cuenta, que se demora en una predicación, toma un versículo, después habla lo que le da la gana, esa persona está hablando por su propia cuenta, no está hablando de parte de Dios. Entonces dice que el Espíritu Santo va a hablar todo lo que oyere de él y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío. O sea que el Espíritu de Jesucristo no va a hablar de otra cosa, sino lo que es de él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que, ¿cómo es que funciona la iglesia? Por el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Su palabra. Porque el Espíritu Santo no va a hablar jamás y nunca fuera de esta palabra. Por eso que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Esta bendita fuente que produce agua viva y dulce. Una fuente bendita no puede producir agua dulce y salada. Entonces, ¿cómo es que funciona la iglesia? Vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 46, y vamos a recorrer rápidamente el libro de los Hechos para ver cómo es que funciona la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 46, leemos. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Dónde perseveraban los discípulos? En el templo. ¿Quién escribió este libro de los Hechos? Ahí lo dice, Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, etc. O sea, ¿quién escribió esto? El mismo que escribió el libro, el primer tratado, que es Lucas. Lucas, el médico amado, es el que escribió el libro de los Hechos, y no sé en qué año fue exactamente, pero probablemente fue en el año 50, 60, 40, 50, 60, 70. En otras palabras, yo pienso que debe haber sido antes del 70, porque en el año 70 Jerusalén fue sitiada y destruida. Porque aquí dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Definitivamente, yo también estoy aprendiendo ahora mismo, fue antes del año 70. Porque en el año 70 se acabó el templo y se cumplió la palabra profética del Señor Jesucristo. Entonces dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la congregación, a la eclesia. Eclesia es el grupo, la congregación de llamados aparte, de los santos, de los apartados, de los separados, de los que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, del reino de la oscuridad a la luz. Eso es la iglesia, y aquí dice que Dios, el Señor Jesucristo, es el que añade a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos la capacidad ni el poder para añadir a nadie al cuerpo de Jesucristo. El que añade a su cuerpo es el mismo Señor Jesús. ¿Cómo funciona la iglesia? Dice que la iglesia se reúne unánime cada día, en ese tiempo en el templo, hasta que se destruyó. Pero hacían ¿qué cosa? Estaban partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo funciona la iglesia? Que el Señor es el que añade a la iglesia. Entonces eso de hacerse miembros de organizaciones religiosas, sí se puede hacer, pero como si fuera un club. Tenemos la libertad para hacerlo. No está malo hacerlo, pero
pero digamos la verdad. Eso no es la iglesia. Eso es un club cristiano donde hay un edificio, un nombre y es una corporación sin fines de lucro. Entonces, pero no me digas que es iglesia, porque si es en todo caso, ¿qué pasa si el Señor manda a un niño y dice, todo este edificio que costó $3 millones, vayan y regálanselo a fulano de tal, o que va a poner ahí un orfanatorio o va a alimentar a los pobres? O sea, ¿qué va a pasar? Sí, porque Dios puede usar a un niño, ponerse en pie en medio de toda una congregación que está alabando con luces ahí psicodélicas y música y bombos y platillos y todo, y de repente entra el niño de parte de Dios y el Espíritu Santo dice, Dios dice que este lugar, que ya está bien pagado y todo, que lo cedan a los pobres allá. ¿Qué vas a hacer? Ah, no, eso no es de Dios. Hay un problema ahí. Por eso Dios desde el cielo no tiene ningún problema. Él no se está haciendo ningún problema. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Acabo de recibir una palabra del Espíritu Santo, en vivo y en directo. O sea, que cuando yo predico, yo estoy hablando lo que fluye la palabra y mis manos se mueven, mis gestos y todo. Y el Espíritu Santo me ha dicho que hay personas allá que están observando mi dedo, que si hago así, esto significa el 666 de los Illuminatis y todo. Hay personas que están pensando eso en este momento. Y quiero decirle a esas personas que ese es el problema tuyo. Ese es el problema tuyo. Yo sé que hay símbolos satánicos y cruces y pentagramas y todo, pero créeme, yo estoy hablando aquí la palabra de Dios y tengo 5 dedos en esta mano. Y este bendito cuerpo es el templo del Espíritu Santo y mis gestos que yo hago están dirigidos por el Señor. Y si Satanás también quiere usar algunas cosas imitando a Dios, no es mi problema. Y eso fue un paréntesis del Espíritu Santo para algunas personas que están viendo en este momento. Y cierro el paréntesis. Así que estábamos hablando cómo funciona la iglesia. Estábamos viendo que funciona en las casas. Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea que, ¿cómo funciona la iglesia? La iglesia tiene que enseñar y predicar a la persona de Dios, a la persona de Jesucristo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de Jesucristo, está envanecido y no sabe nada. Este versículo lo he repetido muchísimas veces, pero ahora lo voy a leer tal y cual está escrito. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo conozco a un tipo que tiene millones de seguidores, manda revistas por todo el mundo y tiene un tremendo ministerio, tremendo nombre, y se jactó la otra vez porque lo insultaron, le dijeron que era millonario y el tipo dijo, yo no soy millonario, se ofendió, se rió con una risa sarcástica y dijo, yo soy billonario con B, porque soy hijo de Dios y tengo que vivir como un rey. Dios tenga misericordia del alma de esa persona. Tremendo ministerio, según él. No se da cuenta que está atrapada en el lazo del diablo y que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Eso no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Así que si me enseña aquel susodicho llamado apóstol, profeta, como quiera llamarse,
Mi consejo es que se arrepienta de todo corazón, venda todo lo que tiene y lo entregue a los pobres, por si quizás Dios le perdone y tenga misericordia. Continuando con la enseñanza, vamos a ver que comían con alegría y sencillez de corazón. Vamos a ver que la iglesia se congregaba, por ejemplo, en la casa de María, la madre de Juan. ¿Dónde está Hechos? Hechos capítulo 12, verso 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esa es la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia reunida? Orando en la casa de María, la madre de Juan. Hechos capítulo 12, verso 12. El carcelero de Filipos se convierte con toda su casa y ahí se abre una iglesia en Filipos. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 16, verso 30. Vamos a leerlo. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces hay algunos que toman este versículo y dicen, ya ves, cree en Jesús y ya está, salvo. No, sí, eso es verdad. Pero también es verdad lo que dijo Pedro. Arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesús y recibirás el don del Espíritu. Eso significa creer en el Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo Dios lo ha dado a los que le obedecen. Entonces, cuando ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ellos ya le habían dado todo el consejo de Dios, que estaba incluido el arrepentimiento y el bautismo en el único nombre en que podamos ser salvos. ¿Dónde está eso? Que hay un solo nombre en el que podemos ser bautizados y ser salvos. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 4, verso 12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. O sea que no hay otro nombre y mucho menos 3 nombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre bendito de Yeshua, de Jesucristo, de Jesús. Entonces, versículo 31, ellos dijeron, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué cosa? Se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Dónde está la iglesia? Estaba allí la iglesia. En la noche se bautizaron en el agua. ¿Y en qué nombre? En el único nombre que hay dado a los hombres. Bajo el cielo el único nombre, no hay otro. Así que cualquier otra enseñanza que se desvía de esa palabra bendita está fuera de orden, porque en boca de 2 mínimo constará todo testimonio. Entonces, estamos viendo otro ejemplo. Crispo y su casa, más todos los corintios estaban bautizados. Hechos capítulo 8, 18, 8. ¿Cómo funciona la iglesia? Así, aquí hay un ejemplo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. O sea, ¿qué es creer? Ay, recibe al Señor en tu corazón y ya está, cierra tus ojos. No, 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 no. Sí, tienes que creer, pero cuando crees tiene que haber obras. La fe sin obras es muerta. Abraham fue justificado cuando actuó. Entonces, ¿qué dice? Creyó en el Señor con toda su casa. ¿Y qué pasó? Y muchos de los corintios, oyendo, creían y ¿qué? Y eran bautizados. Esa es la palabra de Dios. Felipe en su casa. Hechos 21:8. ¿Qué pasaba? Aquí había otra iglesia. Dice, al otro día, Hechos 21, verso 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que estaban con él, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe. ¿En dónde entraron? Primera iglesia bautista de, qué sé yo, wow. Y todavía casi todos los edificios tienen un monolito, que es un símbolo no quiero hablar de ese tema ahora, pero es un símbolo que viene de Babilonia, que representa una imagen de la masculinidad, que es lo que llaman el obelisco.
casi todas las iglesias tienen un obelisco. Y eso no proviene de Dios, eso es un origen pagano. Y el Espíritu Santo me reveló que todas las iglesias que han nacido y que tienen ese obelisco ya están contaminadas desde el mismo infierno. Porque está escrito que Satanás se disfraza como ángel de luz y no es de sorpresa, no es de sorprenderse, no es extraño que sus ministros se disfracen como ángel de luz. Así que todas las denominaciones que han nacido a través de los años con unos obeliscos medio raros y dicen que son iglesias cristianas, están totalmente corrompidas, llenas de levadura y no tienen la verdad. Una verdad más una mentira es una mentira, como estamos enseñando. La verdad es esto que está escrito, cómo funciona la iglesia. Así funciona la iglesia hoy y hace 2000 años. ¿Por qué? Porque escrito está, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y está escrito, el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo no ha llegado, quiere decir que esa palabra bendita es verdadera hoy día. ¿Cómo funciona la iglesia? Así funciona la iglesia. ¿Qué pasó aquí en Hechos capítulo 21? Felipe el evangelista era uno de los 7. Y vimos de los 7 diáconos que estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Posaron en la casa de él. Y el versículo 9 dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. O sea, ¿quién habló? Ahí dice, el que habló fue Agabo. La lengua de Agabo fue la que habló. Pero fue el Espíritu Santo que inspiró esa profecía, esa palabra profética. Fue el Señor Jesucristo, fue el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de la profecía. ¿Y de qué manera el Espíritu guiaba a la iglesia? Ahí lo dice. Había un profeta llamado Agabo, atándose los pies y las manos, dijo. ¿Quién dijo? Agabo. Esto dice el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo habló a través de la boca de un hombre. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano. Y eso se cumplió, palabra de que el Señor habló. Pablo en casa alquilada. Y el libro de los Hechos termina en una casa. ¿Dónde está eso? El último capítulo. Versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué enseñaba? Predicando el reino de Dios. O sea, el gobierno de Dios. Someteos a Dios. Y alguno dirá, obedeced a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Hebreos 13, 17. Si esa palabra pastores no es la misma que usó Jesús cuando dijo, yo soy el buen pastor. Cuando el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor, Él dijo, yo soy el buen poimen. La palabra griega poimen. Es diferente a la que se usa obedecer a vuestros pastores. Hebreos 13, 17. Esa palabra pastores es egeomai. Egeomai. Que significa tened, tengo para dirigir, suponer que guía. Uno que guía. Uno que va adelante. O sea que sométanse o, como dice, obedezcan a aquella persona que está adelante. ¿Por qué? Porque está siendo guiada por el Espíritu Santo, está hablando palabra de Dios y vayan por ahí, por esa guía. ¿Por qué? Porque la que está guiando no es el hombre, sino la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, el Espíritu y la profecía. ¿Qué es lo que va a hablar esta palabra? El que no habla esta palabra está buscando su propia gloria. Y el que busca su propia gloria está perdido en el espacio. Quien quiera que sea. Entonces, vamos a ver ejemplos, más ejemplos.
Ya vimos que cómo funciona en las casas. Vamos a ver ahora ejemplos bien prácticos. Vamos a ir vamos a recorrer Romanos capítulo 16. ¿Cómo funciona la iglesia? Vamos a la iglesia que estaba en Roma, o mejor dicho, la iglesia que Pablo menciona en la epístola a los Romanos, por decirlo mejor. Entonces, Romanos capítulo 16, verso 11, vamos a empezar con ese ejemplo. Dice, saludad a Herodión, mi pariente, es un pariente de Pablo. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Quiere decir que había una iglesia, sí, porque ya dijimos lo que es iglesia. ¿En dónde? En la casa de Narciso. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. O sea, que las mujeres definitivamente trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mujeres que trabajan. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. O sea que a Síncrito como que tenía una iglesia, o mejor dicho, funcionaba la iglesia en su casa. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. O sea, ahí también vemos a Filólogo. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias. ¿Qué iglesia? Las iglesias de Cristo. Entonces alguien vio este versículo y dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Y se le prendió el foco, por así decirlo, y dijo, wow, ya sé qué nombre le vamos a poner a nuestra iglesia. Iglesia de Cristo. Entonces se fueron a los registros públicos, formaron una asociación religiosa sin fines de lucro para no pagar impuestos y le pusieron Iglesia de Cristo, porque es bíblica. Entonces ahí empezó el problema. ¿Cómo funciona la iglesia? Así. Le saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Cuáles son todas las iglesias? Toda la gente que estaban reuniéndose en diferentes casas. Y por supuesto, cuando hay mucha gente, bueno, hay que alquilar, como hizo Pablo, para juntarse o en los campos o frente a la playa, como hacía el Señor Jesús. Pero que la gente no tiene que ser cargada económicamente. Si alguien tiene mucho dinero, como dice la palabra, trabaje con sus manos para que dé ejemplo y para que comparta con aquellos que tienen necesidad. O sea, cuando examinamos las Escrituras, el propósito del dinero y del compartir era para que cumplamos la ley de Jesucristo, que es sobrellevar la carga los unos de los otros y no estar construyendo edificios de concreto para reunirse una o dos veces a la semana. Entonces, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está subrayado. Esas personas, lo voy a subrayar aquí, esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo aunque hablen y mencionen su nombre, sino a sus propios vientres. Y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No de los bereanos, de los ingenuos. Entonces, vamos a seguir leyendo. Versículo, Romanos capítulo 16, verso 10. Ahí había otra iglesia. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Quiere decir que Aristóbulo y las personas que vivían en su casa eran miembros del cuerpo de Jesucristo. Vamos a leer 2 Timoteo 1:16. 2 Timoteo 1:16. ¿Cómo es que funciona la iglesia? Un ejemplo, 2 Timoteo 1:16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, que Dios tenga misericordia
de la casa de Onesíforo. ¿Qué significa esto? De la iglesia que se congregaba en la casa de Onesíforo. Segunda de Timoteo 4:19, para confirmar lo que estamos hablando, dice en la misma epístola, dice: saludad a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Entonces vamos a leer otro ejemplo, Filemón 4:13, perdón, vamos a ver, segunda de Timoteo 4:13. Vamos a ver otro. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. O sea que en una ciudad había una casa y esa casa era de Carpo. ¿Qué significa esto? Algo que parece simple, pero mira, lo voy a leer. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Aquí lo que está diciendo que la iglesia estaba en una ciudad llamada Troas y esa iglesia se congregaba en la casa de Carpo y allí habían pergaminos y ahí Pablo trabajaba y ahí se reunía y segurísimamente que ahí oraba y adoraba a Dios. Esa es la iglesia. ¿Cómo funcionaba la iglesia? Así funcionaba la iglesia. Vamos a otro ejemplo. Filemón. A ver. Filemón. Este libro de Filemón siempre se me pasa. Filemón solo tiene un solo capítulo. Versículo 2. Bueno, voy a leerlo el 1 y el 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Dónde está eso? Filemón capítulo 1, verso 2. Filemón tenía un grupo de personas que eran miembros del cuerpo de Jesucristo. Quiere decir que ahí había una iglesia. ¿En dónde? En ese lugar. Otro ejemplo, Colosenses capítulo 4, verso 15. Colosenses capítulo 4, verso 15. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 4, 15. Dice: saludad a los hermanos que están en Laodicea, o sea, en esa ciudad, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Wow, o sea que Ninfas vivía en Laodicea y la iglesia se congregaba en su casa. ¿Cómo funciona la iglesia? De acuerdo a las Escrituras, así está escrito. ¿Cómo crece la iglesia? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Por abundancia de palabra. La iglesia va a crecer por la palabra, no por mensajes de aliento y de motivación, y mucho menos de confiesa y lo vas a tener. Prosperidad para todos. Se puede llenar edificios con un montón de gente, pero eso no es la iglesia. Estamos aprendiendo que la iglesia son los miembros que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Son los que nacen del agua y del Espíritu, son los que se bautizan en agua en el nombre de Jesucristo y luego sus pecados son perdonados al obedecer y son llenos del Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Ahora, ¿qué estoy hablando aquí? Estoy hablando palabras de edificación, estoy exhortando y también voy a consolar diciendo: todos aquellos que me escuchan y que tú dentro de ti sabes que tú no tienes lo que estamos predicando, entonces el mensaje es para ti, porque está escrito también que Dios no quiere que los hombres perezcan. Él dijo: no quiero la muerte del que muere. Él pagó el precio, el amor ya lo demostró, no lo va a demostrar otra vez. De tal manera amó Dios que ya dio la muestra máxima de su amor. ¿Dios es amor? Claro que sí, ya lo demostró. Pero ahora, ¿qué hay? Hay un mensaje. Dice que todo aquel que cree tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida y la ira de Dios está sobre él.
Esa es la verdad, aunque nadie la crea. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ejemplo, lo estamos dando ahí en Colosenses 4:15. Otro ejemplo, Filipenses capítulo 4, verso 22. Filipenses capítulo 4, verso 22. ¿Cómo funciona la iglesia? Dice, vamos a leer 21. Saludad a todos los santos. ¿Quiénes son la iglesia? La congregación de los apartados y separados. Saludad a toda la congregación de los apartados y separados en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Cómo funciona la iglesia? Así funciona la iglesia. Ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 16. Me parece que, no sé si leímos esto, pero vamos a ver. Quiero abundancia de palabra. 1:16. También bauticé, dice Pablo, a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. O sea que la familia de Estéfanas, ahí había una iglesia. En 1 Corintios 16, 15, 1 Corintios 16, 19. 1 Corintios 16, 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan. ¿Quiénes serán las iglesias de Asia? Las iglesias de Asia, simple y llanamente, son todos los santos en Jesucristo que vivían en el Asia, en diferentes ciudades, que se congregaban en la casa de ciertos hermanos. Ejemplo, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Cómo funciona la iglesia? Así funciona la iglesia. ¿A quién hay que sujetarse? Todos nos sometemos a Dios. Todos nos sujetamos unos a otros. El único maestro es Jesucristo. Y la iglesia tiene que reconocer el don de Dios cuando Dios lo entrega a la iglesia. Y la gente se tiene que sujetar al don de Dios, no al hombre, jerárquicamente. La iglesia se sujeta uno a otro en el temor de Dios. Vamos a seguir. Otro ejemplo. Vamos a ver. Ya leímos Romanos capítulo 16, Romanos 10:5. Romanos 10:5 creo que también lo leímos. 10:5. A ver. Saludad a María, la cual ha trabajado. Romanos capítulo 16, verso 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. ¿Dónde está eso? Vamos a leerlo en el capítulo 16, verso 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea, en esa región, en esa ciudad, en ese pueblo, se movía un don de Dios. ¿Quién era? Una mujer llamada Febe. Era diaconisa. Dice que la reciban en el Señor. ¿A quién le está hablando? A todas las iglesias. Que la reciban como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Priscila y Aquila, un matrimonio que tenían congregándose en su casa la iglesia que vivía en ese lugar. Entonces, vamos a terminar esta enseñanza colectando todo esto. Entonces, ¿cómo funciona una iglesia? Vamos a ir a 1 Corintios, con un ejemplo, como está escrito, cómo debería ser un culto, entre comillas. Esa palabra no me gusta mucho en el español. C-U-L-T-O, culto.
yo preferiría decir la administración a Dios. O sea, cuando nosotros ofrecemos sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, elevamos holocausto fragante, olor grato a Dios, que es nuestra adoración en espíritu y en verdad. Cuando nos reunimos de esa manera y estamos ministrando al Señor, no que nos estamos ministrando a nosotros mismos así, como dice la Biblia, midiéndose unos a otros por sí mismos, consigo mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Así no es. Es ministrar al Señor, darle la gloria a Él, buscar la gloria de Él. Y luego confiar y esperar y estar a la expectativa que Él nos va a dar su testimonio. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Por medio de los dones de su Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la boca de sus miembros, que están llenos del Espíritu Santo y están sujetos a la palabra de Dios. Vamos a ver aquí este ejemplo en Primera de Corintios, entonces capítulo 14, verso 26. ¿Qué dice? Un ejemplo. El apóstol diciendo: ¿qué hay pues, hermanos, cuando se congregan? Porque está escrito, no dejen de congregarse. Oh, sí. Hay que ir todos los domingos y dar la ofrenda y los diezmos. Y cuando hay lunes, martes y miércoles, también ofrenda y diezmos. Seguro que sí. Primera de Corintios 14, 26. ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cómo es la dinámica cuando la iglesia se junta en una casa, en un edificio, en el parque, en el mar, donde sea, en la playa? Eso es irrelevante. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros, cada uno, y ahí está la clave. Oh, sí, cuando se reúnen, a ver, el grupo de alabanza está allá, el pastor, no, ese es el apóstol, el reverendo, el doctor, a unos que se llaman doctores también. Y está bien, o sea, están bien eso. Vayan a los seminarios, estudien, todo está muy bien, pero no mientan ni se jacten contra la verdad. Eso es todo. Usted puede ser presidente de los clubes cristianos, haga lo que quiera, perfecto, pero no mientan ni se jacten contra la verdad. Porque hay un solo maestro que es Jesucristo y todos nos sujetamos a su palabra. ¿Qué dice? Cuando se reúnen, cada uno de vosotros, ¿qué cosa? ¿Tiene qué? Tiene salmo, tiene un cántico. Cantaré con el entendimiento, pero también cantaré con el espíritu. Cantaré en castellano, pero también cantaré en lenguas. Ay, eso ya no me gusta. Ese es el problema de la gente. Hay gente que en el YouTube se ponen a enseñar acerca de las lenguas. Gente que nunca ha hablado en lenguas y se pone a enseñar acerca de las lenguas. ¡Wow! Espectacular. Dios mío. Ese es espectacular. Alguien que se atreve a enseñar acerca de las lenguas y cuando tú le preguntas, ¿tú hablas lenguas? No. Eso es espectacularmente una aberración. Tú no puedes enseñar algo que no sabes. Entonces, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando uno se reúne, ¿tiene salmo? ¿Tiene didaché? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene enseñanza? ¿Tiene apocalipsis? Porque esa es la palabra que significa tiene revelación. ¿Tiene interpretación? O sea, ¿tienes lengua? Sí, porque si hay lengua, ora. Y si no hay intérprete, calla, pero sigue hablando. O sea que es una dinámica. ¿Tienes revelación? ¿Tienes palabra de ciencia? ¿Tienes palabra de sabiduría? ¿Tienes palabra profética? Entonces dice, hágase todo para edificación. ¿Cómo funciona la iglesia? Así funciona la iglesia. La profecía y los dones del Espíritu Santo son para edificar, para exhortar y para consolar. Y como dijimos, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces, aquí terminamos con esta lección y voy a resumir de una manera bien simple cómo funciona la iglesia.
La iglesia funciona saludablemente, óptimamente, de tal manera que crece cuando cada miembro está lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra y de la sabiduría de Dios. Y para los que son bebés o neófito, que significa, no es un insulto, neófito es planta nueva. Cuando es una planta nueva, simplemente esa planta nueva es una criatura con vida, con un alma pura, que Dios ha perdonado sus pecados, porque la sangre de Jesucristo la limpia. Como Él dijo, yo soy el que perdono todas tus iniquidades por amor de mí mismo y nunca más me acordaré de tus pecados. Tiene que haber una línea de partida. Y esa línea de partida puede ser hoy para todos aquellos que me escuchan. Y el mensaje es el mismo, no lo voy a cambiar. Cuando le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Lo sé de corazón y de memoria, pero esta vez no me voy a atrever a decirlo de memoria. Lo voy a leer. Ese versículo no ha cambiado y es el mismo. El primer mensaje está escrito en Hechos capítulo 2. Al oír esto, 2:37. Al oír esto, ¿qué esto? ¿Qué escucharon? Toda la predicación, el último versículo 36 dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, 2 puntos. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y si en esta hora tú escuchas su voz, el Señor te está llamando. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, da el paso adelante. Ese es el mensaje y así funciona la iglesia. Dios añade a su iglesia los que han de ser salvos. Dios tiene un número completo de hijos. Tiene un número completo. Y también, al haber un número completo, es posible que otra persona entre en lugar de otro para ocupar ese número, porque Él dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, y el que venciere, dice, no borraré su libro, su nombre, el libro de la vida, y la palabra de Dios dice que no quitará su corona, para que ninguna otra persona tome tu corona. O sea que hay un número exacto de hijos de Dios, porque Dios tiene todo planificado. Ese es el mensaje. ¿Cómo funciona la iglesia? De esta manera, Dios añade a su iglesia los que han de ser salvos, pero cuando tú escuchas la voz del buen pastor, síguelo.